Ángeles caídos, espíritus desencarnados de gente malvada, símbolos de nuestro lado oscuro, entidades siniestras creadas por nuestras mentes, personificaciones de fuerzas misteriosas, etc. Para responder la pregunta, se ha definido primeramente qué es el diablo, pues este y sus esbirros están esencialmente vinculados, y así la definición del primero puede condicionar o determinar la definición de los segundos. Veamos ahora algunas de las principales teorías que se han dado al respecto, incluyendo tanto las más convencidas de la realidad demoníaca tal y como la concebimos, como las más escépticas, vengan de la religión, de la psicología, del ocultismo o de otro ámbito. Yo soy el documentalista, y esto es ¿qué son los demonios? Visión cristiana tradicional. El cristianismo heredó la demonología judía, pero no la concepción demonológica del judaísmo clásico, sino concepciones muy difundidas en el judaísmo anterior. Por ello, la demonología cristiana será muy distinta de la del judaísmo, y la demonología que tomará de aquel concibe a los demonios como ángeles caídos. Ángeles réprobos que desobedecieron a Dios y por eso se convirtieron en demonios. La traducción de la Biblia al griego, que sería la versión más utilizada por los judíos de la diáspora, había traducido Satán como diablos, de donde viene la palabra diablo. Pero esta palabra tiene una connotación más negativa que Satán en hebreo, pues al sentido de adversario y acusador le añadía un sentido de calumniador, falseador y mentiroso, ausente en el original hebreo. Junto a este giro hubo otros como el de San Jerónimo, que en su Vúlgata, su traducción de la Biblia, introdujo Lucifer como nombre propio en un pasaje del libro de Isaías. Resulta entonces claro cómo las traducciones juegan un rol importante a la hora de sustentar planteamientos teológicos. Pero, en vez de detenernos a considerar todos estos detalles, pasaré a resumir los principales puntos de la visión que hoy en día priman en el catolicismo y en la mayoría de los sectores protestantes, excluyendo casos muy originales como los testigos de Jehová y los mormones. Esos puntos son los siguientes. Número 1. Satanás era el ángel más importante y el más cercano a Dios, pero su orgullo le hizo querer destronarlo, querer ser más grande que él, por lo que se rebeló junto con muchos otros ángeles que lo traicionaron, le siguieron. Y por consiguiente, los demonios son ángeles caídos. Número 2. Los demonios son puro espíritu, no tienen una forma definida, pero pueden manifestarse con casi cualquier apariencia. Número 3. Los demonios no pueden usurpar la libertad humana, no tienen dominio sobre el espíritu del hombre y su intelecto, solo pueden influir directamente en su cuerpo físico e inducirle ideas y emociones, aunque nunca resoluciones morales o espirituales. Número 4. Los demonios están donde operan. Su presencia se da por contacto operativo. Están donde obran. Número 5. Los demonios tienen jerarquías, muy probablemente 9, al igual que los ángeles. Situación que vendría dada porque fueron ángeles. Número 6. Los demonios no pueden arrepentirse. Su voluntad quedó fija después de su caída y es por esto que Dios no los perdona. Número 7. Los demonios son absolutamente malvados. Se han identificado por completo con el mal. Número 8. Los demonios se odian entre sí. Odian a Dios más que a nada, y sus vínculos de obediencia se dan principalmente por el miedo que los inferiores tienen a los superiores. Número 9.
La finalidad de los demonios es separar al hombre de Dios, llevarlo a la muerte espiritual a través del pecado. 10. Los demonios tienen una inteligencia muy superior a la humana, que comprenden las cosas de forma directa antes que por encadenamiento inferencial. Número 11. Los demonios solo poseen a alguien cuando la persona, consciente o inconscientemente, les abre la puerta. 12. Los demonios tienen nombres, y el nombre de un demonio debe ser conocido para expulsarlo en un exorcismo. Número 13. Sus formas de influencia se pueden dividir en infestación de lugares, objetos y animales. Obsesión. Pensamientos y deseos recurrentes inducidos por el demonio. Opresión. El demonio atormenta a la persona sin llegar a poseerla. Y posesión. El demonio toma control de la persona. Por último, los demonios no tienen sexo. A pesar de que sus nombres son casi siempre masculinos y de que hay demonios femeninos como Lilith, esto se explica porque supuestamente su aparente masculinidad o feminidad no es sino un ropaje simbólico de su esencia espiritual particular, por decirlo de algún modo. Visión maniqueísta. Según esta doctrina, Dios no habría sido el creador del mal, sino que éste estaba vinculado a las tinieblas y a la materia, coexistentes pero anteriormente separadas del mundo de luz, mediante una compleja cosmogonía. El maniqueísmo explicaba cómo la luz y las tinieblas, antes separadas la una de la otra, habían llegado a unirse parcialmente y cómo era necesario liberar a las partículas de luz atrapadas por la materia. Los seres humanos podían liberar sus partículas de luz prisioneras en las tinieblas de la materia si llevaban una vida adecuada. Satanismo del Lave. Para el satanismo lavellano, Satanás y los demonios no son real, sino entidades simbólicas que representan a los poderes de la oscuridad. Poderes que, dentro de lo que es la esencia del hombre, se concretan en ciertos aspectos de la naturaleza humana que la religión, en opinión de estos satanistas, ha conducido a reprimir, negar o combatir, causando así que durante siglos los individuos manipulados no hayan podido disfrutar de la vida y de las potencialidades inherentes a su propia naturaleza. De este modo, el culto a Satán y a sus demonios es una manera viva de adorar a los valores libertadores y anticristianos que estos representan, aunque también, y es debido a esto que el Lavey cree en la magia y en el poder de los ritos, es una forma de contactar con los poderes de la oscuridad, entendidos como algo que también está fuera de nosotros, pero también dentro. No solo como aspectos de la naturaleza humana, sino como un poder que debe ser despertado, y que es un aspecto de la naturaleza que aún permanece bajo el velo de lo misterioso e inexplicable, algo que ha sido temido durante toda la historia, pero a lo cual puede acceder el satanista a través de estos símbolos puentes que son los demonios y esencialmente Satanás. Espíritus de una raza preadámica y almas de gigantes. Esta especulación teológica parte del supuesto de que alguna vez existió una raza antes de la creación de Adán. Se basa en la teoría del intervalo, la cual plantea que, inmediatamente después de la rebelión y caída de Lucifer y los ángeles que le siguieron, ocurrió una catástrofe mundial que se ve entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. La cual exterminó a la raza humana preadámica que existía en la tierra. La teoría parecería no tener mucho apoyo bíblico, pero en realidad no es así. En efecto, dentro del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento vemos que 1. Lucifer tenía un trono en la tierra y debilitaba a las naciones. 2. Quería ser semejante a Dios. 3. Dijo: subiré al cielo y subiré sobre las alturas de las nubes, por lo cual ya existía el cielo.
En otras palabras, se postula que Lucifer y sus ángeles reinaban en la tierra poblada por la primera raza humana y que el Edén del libro de Ezequiel no es el de Adán y Eva, sino un Edén en la tierra. Además de que Cristo habría dicho que vio a Satanás caer como un rayo, no porque fuera expulsado del cielo, sino porque intentó subir y tomar el poder, siendo derrotado con sus ángeles y cayendo a la tierra que gobernaba. Por eso se le llama príncipe de este mundo, y en la cual le siguieron todos los primeros humanos anteriores a Adán, que a manera de castigo fueron aniquilados en una tragedia mundial y tras quedar como espíritus desencarnados, se transformaron en demonios, diferenciándose de los demonios que fueron ángeles porque, a diferencia de aquellos, estos habitaron en cuerpos humanos y se acostumbraron a tenerlos, por lo cual se supone que son del tipo de demonios que están detrás de casi todos los casos de posesión demoníaca. Por último, esta fantasiosa teoría, generalmente rechazada entre protestantes y católicos, admite la posibilidad de que a los dos tipos de demonios mencionados se sumó después con la caída de los vigilantes, ángeles que fornicaron con mujeres de la humanidad descendiente de Adán y Eva, que menciona el apócrifo libro de Enoc, un nuevo tipo de demonio, producido porque las almas de los gigantes, engendrados en la unión de los vigilantes con las hijas de los hombres, una vez que estos morían, se transformaban en demonios. Por ende, esta teoría abre la posibilidad de concebir que un demonio puede ser una de estas tres cosas, coexistiendo las tres o dos en la realidad, según se tome la teoría en forma abierta o cerrada. Primero, un ángel caído. Segundo, un alma de humano preadámico que se transformó en espíritu con rasgos demoníacos. Y tercero, un alma transformada de cualquiera de los gigantes que fueron engendrados por la fornicación de los vigilantes con las mujeres del linaje adámico. Visión del espiritismo. En el espiritismo se cree en la reencarnación, pero esta es de naturaleza evolutiva, de forma que el hombre no se reencarnará en animales, pero los animales sí pueden, tras inmensos periodos de tiempo, convertirse en almas humanas. Naturalmente hay pequeños saltos involutivos, almas humanas que se degradan de una vida a otra, pero el espiritismo afirma que, en última instancia, las almas siempre progresan de un orden a otro, por lo cual, en este marco, los ángeles son espíritus sumamente evolucionados que anteriormente fueron humanos, y que a su vez, nosotros, que ahora somos humanos, algún día llegaremos a ser ángeles. El espiritismo sostiene la idea de seres distintos de la humanidad, de una naturaleza esencialmente mala, dedicados al mal eternamente o incapaces de progresar en el bien. Según la doctrina de la Iglesia, los demonios han sido creados buenos y han venido a ser malos por su desobediencia. Son ángeles caídos, fueron colocados por Dios en lo alto de la escala y han descendido. Según el espiritismo, son espíritus imperfectos, pero que se mejorarán. Están todavía en el primer peldaño, pero ascenderán. Yo soy el documentalista. Y esto fue ¿Qué son los demonios? Saludos especiales para York Luis Celestino, Alfonso Melgoza, Goya y Madar, Briseida Car, Soldado Caído, Yesid López López, The King Novax, Emanuel del Ángel Tenorio, Joey Ortiz, Neckmar Gamer 02, Snow Trimax, Pipe Córdoba Pérez, Nectalí Molina, Edgar Romero, Juan C. Cam Arg, Jairo Pérez, Juan Argüello, Rodrigo 7, Double J y Femo, Nelson Cordero Barrios, Carlos Games XD, Jack Master, Víctor Hugo Garrido y Daniel Díaz. Gracias y hasta la próxima.